Bien, vamos a abordar el resumen del malestar en la cultura. El libro de Sigmund Freud, que lo tenemos en Teoría del Conocimiento 2 como lectura obligatoria en la carrera de filosofía, es un libro fundamental para comprender la perspectiva psicoanalítica sobre la civilización y sus efectos en la psique individual. Bueno, lo primero que nos encontramos es con este concepto de la triple perspectiva del psicoanálisis, que denominamos como un marco epistemológico. Freud va a delimitar el psicoanálisis en estas tres dimensiones interconectadas que definen su alcance y su metodología. Primero, se constituye como un método terapéutico orientado a la elucidación y alivio de los síntomas neuróticos, investigando el origen de los conflictos psíquicos subyacentes. Segundo, se proyecta como un método general de estudio e interpretación de fenómenos humanos, aplicable a dominios tan diversos como el arte, la cultura, la religión y las dinámicas sociales. Entonces, en primer lugar, como un método terapéutico. En segundo lugar, como un método general de estudio e interpretación de fenómenos humanos. Y en tercer lugar, como una teoría del aparato psíquico, que propone un modelo de su funcionamiento describiendo sus instancias, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Todo ello dentro de lo que se denomina su primera tópica. El ello, el yo, el superyo sería la segunda tópica. Y los mecanismos psíquicos que lo regulan: la represión, la sublimación y la proyección. Bueno, el malestar en la cultura se inscribe eminentemente en la vertiente del psicoanálisis aplicado, donde Freud extrapola sus hallazgos sobre la vida psíquica individual al análisis de las formaciones culturales y la estructura social. La comprensión del análisis freudiano de la cultura requiere la asimilación de ciertos conceptos nucleares de su metapsicología. Primero, entender qué es el inconsciente y la dinámica de la represión. En su primera tópica, Freud diferenciaba estas tres instancias o lugares psíquicos: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, que comprende las percepciones y pensamientos presentes en la experiencia inmediata, comprende las percepciones y pensamientos presentes en la experiencia inmediata, que esto sería el consciente. El preconsciente, cuyos contenidos no son actualmente conscientes, pero resultan accesibles a la conciencia con relativa facilidad. Esto sería el preconsciente. Y el inconsciente, constituido por contenidos, representaciones, pulsiones, que permanece fuera del alcance consciente a menos que se supere una considerable resistencia afectiva. Este sistema se rige por el proceso primario. Caracterizado por la ausencia de contradicción lógica y temporalidad, y por el libre flujo de la energía psíquica entre representaciones, lo que él denomina condensación y desplazamiento. Entonces, primera tópica: consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es a lo que podemos acceder de manera inmediata. El preconsciente nos cuesta un poco más acceder, pero bueno, que se puede acceder sin ningún problema a esa información mantenida en nuestra psique. Y el inconsciente, que son contenidos que permanecen fuera del alcance de la conciencia. Y a menos que seamos capaces de superar una gran resistencia afectiva que denomina, no seríamos capaces de acceder a ellos. La demarcación fundamental, en este caso, se establece entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente-consciente.
Esta es la diferencia entre el inconsciente y el binomio preconsciente-consciente. Este último binomio opera según el proceso secundario. Recordamos que el inconsciente operaba por el denominado proceso primario. Pero este último, este binomio preconsciente y consciente, opera en el proceso secundario, según el proceso secundario. ¿Y qué predomina en este proceso secundario? La lógica, la coherencia, la prueba de realidad y una energía psíquica más unida, más ligada y más controlada. La represión es el mecanismo psíquico primordial mediante el cual ciertos contenidos son apartados o mantenidos fuera del campo consciente debido a su carácter conflictivo o displacentero. Para Freud, la esencia de la represión radica en un olvido dinámico. Para Freud, la esencia de la represión radica en un olvido dinámico, donde lo reprimido continúa ejerciendo efectos desde el inconsciente. Importante esto, la represión es de lo que estamos hablando, del mecanismo psíquico primordial. La esencia de la represión radica en un olvido dinámico, donde lo reprimido continúa ejerciendo efectos desde el inconsciente. Ejerce efectos sobre el consciente, desde el inconsciente. Bueno, en la etiopatogenia de la neurosis, un recuerdo, deseo o representación intolerable es objeto de represión. Este proceso puede escindir la representación, es decir, el contenido ideacional, de su carga afectiva. Este proceso puede escindir la representación de su carga afectiva. La carga afectiva sería la energía o el quantum de afecto asociada. El efecto así desligado o errante puede experimentar diversas vicisitudes. Transformarse en angustia, como en la histeria de angustia, convertirse en una manifestación somática, histeria de conversión, o adherirse a otras representaciones aparentemente neutras, como, por ejemplo, la neurosis obsesiva. Freud establece una distinción crucial entre instinto, concebido como un patrón de comportamiento heredado, rígido y orientado a fines biológicos específicos, y la pulsión. La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Una fuerza endógena, constante, mucho más flexible y maleable por la historia biográfica del sujeto y las influencias culturales. La sexualidad humana, en la acepción freudiana, trasciende la genitalidad y se entiende como una pulsión plástica. La sexualidad humana, en su acepción, se extiende como una pulsión plástica. Pierde rasgos puramente instintivos y es profundamente modelada por las estructuras sociales y la historia personal. Entonces, la sexualidad humana se entiende como una pulsión plástica. Plástica quiere decir maleable, que es fácilmente modificable. ¿Y quién es lo que la modela? Pues las estructuras sociales y la historia personal. El conflicto irresoluto entre las exigencias pulsionales y las normativas culturales puede precipitar la formación de síntomas neuróticos. La organización social
se fundamenta en un sistema de mandatos. La organización social se fundamenta en un sistema de mandatos y de forma preeminente de prohibiciones, tabúes. Estas restricciones, análogas en su función al imperativo categórico kantiano, pero en el plano moral individual, son constitutivas de la cultura. Si bien la restricción pulsional impulsa el desarrollo cultural, si bien esta restricción pulsional impulsa el desarrollo cultural, por ejemplo, mediante la sublimación, también genera inevitablemente conflictos psíquicos y un sentimiento de malestar. Bueno, hemos hablado de esta primera tópica y ahora nos vamos a la segunda tópica. No sé si tengo otra diapositiva. No, lo tengo esta, todo junto. Bueno, en esta segunda tópica, el yo, el superyo y el ello. Recordemos que la primera tópica es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bueno, pues en esta segunda tópica, el yo y el ello, en su libro El yo y el ello, Freud reformula su modelo del aparato psíquico, introduciendo esta segunda versión, esta segunda tópica, en la que aparece el ello, el yo y el superyo, siendo el ello el polo pulsional de la personalidad, reservorio de la energía psíquica primordial. Se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de las pulsiones, y es enteramente inconsciente. Después tendríamos el yo, que sería una instancia mediadora entre las demandas del ello, es una mediadora entre las demandas del ello y las exigencias del superyo, y obviamente los imperativos de la realidad externa. Opera según el principio de realidad y utiliza procesos secundarios, como por ejemplo el pensamiento lógico, el juicio o la defensa. Tiene porciones conscientes, preconscientes e inconscientes, siendo las inconscientes sus mecanismos de defensa. ¿Vale? Entonces tenemos el ello, que es el polo pulsional de la personalidad, el yo, que es una instancia mediadora entre el ello y el superyo. ¿Y este superyo qué es? Bueno, pues el superyo es una instancia moral y crítica, que es la internalización de las prohibiciones y los ideales parentales y culturales. El superyo es una instancia moral y crítica, y que representa la internalización de las prohibiciones, los ideales parentales y culturales. Es el heredero del complejo de Edipo y ejerce funciones de autoobservación, conciencia moral y formación de ideales. Puede ser excesivamente severo y generar intensos sentimientos de culpa. Esto es el superyo. Internalización de las prohibiciones. Es una instancia moral y crítica. La que sufre las prohibiciones aprendidas, los ideales parentales y culturales. El ello es el polo pulsional de la personalidad y el yo es el que media entre el ello, el superyo, y obviamente los procesos que están en el exterior, los procesos que percibimos. Bueno, Freud también postula la existencia de dos pulsiones fundamentales, las pulsiones de vida, que son las denominadas eros, y las pulsiones de muerte, que son las denominadas tánatos. Las pulsiones de vida
o eros tienden a la conservación, unificación y complejización. Sin embargo, las pulsiones de muerte tienden a la disolución, a la destrucción y al retorno a un estado inorgánico. Pulsiones de vida, pulsiones de muerte. De vida, conservación; de muerte, disolución. Estas pueden fusionarse, desfusionarse e influir decisivamente en la conducta agresiva o en las diversas manifestaciones de la sexualidad. Como perspectiva general de cómo aplica el psicoanálisis a la cultura, entendida como una especie de hermenéutica de lo social, Freud extiende su marco conceptual a este análisis de la cultura la cultura entendida como el conjunto de instituciones, normas, valores y producciones materiales y espirituales de la humanidad. Esta es su definición de la cultura. Ese conjunto de instituciones, normas, valores y producciones materiales y espirituales de la humanidad. Sostiene la hipótesis de la existencia de patologías o neurosis sociales e institucionales. Hipótesis de la existencia de patologías o neurosis sociales e institucionales, argumentando que los conflictos inconscientes, individuales, encuentran un correlato en la organización y las disfunciones colectivas. Los conflictos inconscientes individuales encuentran un correlato, una relación en la organización y las disfunciones colectivas. Es crucial que distingamos el psicoanálisis aplicado de una cosmovisión o filosofía general. Su objetivo primordial es examinar los orígenes, las funciones latentes y las consecuencias psíquicas de las instituciones culturales, particularmente la religión, la moral y el arte. Entonces, su objetivo primordial es examinar los orígenes, las funciones latentes y las consecuencias psíquicas de estas instituciones culturales, que son la religión, la moral y el arte principalmente. De hecho, un tema central en la obra freudiana es la tensión inherente entre las exigencias pulsionales del individuo y las restricciones impuestas por la moral cultural. Un tema central en la obra freudiana, tensión inherente entre exigencias pulsionales del individuo y las restricciones impuestas por la moral cultural. Estas limitaciones, aunque necesarias para la convivencia, son una fuente perenne de frustración y malestar. La religión, por ejemplo, es examinada como una ilusión en el sentido técnico freudiano, es decir, una creencia motivada por el cumplimiento de deseos. La religión es examinada como una ilusión, una creencia motivada por el cumplimiento de deseos. En este caso, el anhelo de protección y consuelo frente a la angustia vital, que sería el desamparo, la muerte, las fuerzas naturales. Si bien proporciona alivio psíquico, Freud considera que puede obstacularizar una confrontación madura con la realidad. Es decir, la religión examinada como ilusión, si bien proporciona alivio psíquico, Freud considera que puede obstacularizar una confrontación madura con la realidad. Bueno, la estructura que tiene el texto y los temas principales que trata esta obra
tenemos que primero contextualizarlo y dar unos pequeños antecedentes de la obra. Esta reflexión freudiana sobre la dialéctica entre individuo y sociedad se gesta a lo largo de varias obras precedentes, como Tótem y Tabú, El porvenir de una ilusión y Psicología de las masas y Análisis del yo. Este libro, El malestar de la cultura, cristaliza estas preocupaciones centrándose explícitamente en la tensión irreductible entre la búsqueda humana de la felicidad, tensión irreductible entre la búsqueda humana de la felicidad, lo que se denomina el principio del placer, lo que él denomina el principio del placer, y las exigencias coercitivas de la vida civilizada. El libro lo que hace es seguir una progresión temática bastante discernible, bastante clara. En el capítulo 1 establece una conexión con la crítica de la religión de su libro El porvenir de una ilusión. Introduce el análisis del sentimiento oceánico como posible fuente de religiosidad. Sentimiento oceánico. Ahora hablaremos de él. En el capítulo 2 explora las diversas estrategias humanas para alcanzar la felicidad y los obstáculos inherentes que impone la realidad, el propio cuerpo, el mundo exterior y obviamente las relaciones interhumanas. En el capítulo 2 se explora las diversas estrategias humanas para alcanzar la felicidad y sus obstáculos. En el capítulo 3 y 4 lo que va a hacer es un análisis de la cultura, de nuestra civilización como fuente ambivalente de satisfacción, protección, orden, belleza y de prohibiciones, esa restricción pulsional. Entonces, capítulo 3 y 4 analiza la cultura como fuente ambivalente de satisfacción y de prohibiciones. Del capítulo 5 hasta el 6, 5 y 6, el énfasis se va a desplazar hacia la agresividad humana como una disposición pulsional primaria y la dificultad intrínseca de su regulación social. La pulsión de muerte adquiere un papel central en la explicación del malestar. Capítulo 5 y 6. Énfasis desplazado hacia agresividad humana y la pulsión de muerte como actor principal dentro de la explicación del malestar. Y el capítulo 7 y 8 lo que hace es culminar en la elucidación del sentimiento de culpa como el principal precipitado del malestar cultural. Sentimiento de culpa como principal precipitado del malestar cultural y subraya la dimensión trágica inherente al proceso civilizatorio. Dimensión trágica inherente al proceso civilizatorio. Bueno, aquí sí que ya nos metemos en ese sentimiento oceánico. Fue descrito a Freud por Romain Rolland. El sentimiento oceánico alude a una experiencia de fusión indiferenciada con el todo universal. El sentimiento oceánico alude a una experiencia de fusión con el todo universal. Freud, aunque declara no experimentarlo personalmente, lo interpreta psicoanalíticamente como un posible residuo de una fase narcisista primaria del desarrollo yoico infantil. Interpreta el sentimiento oceánico como un posible residuo de una fase narcisista primaria del desarrollo yoico infantil, en la que el yo aún no se ha diferenciado claramente del mundo exterior. No hay esa conciencia de yo separado del mundo exterior.
Freud se interroga sobre la suficiencia de una explicación genética para dar cuenta de la vivencia espiritual o religiosa asociada. Freud se interroga sobre la suficiencia de una explicación genética para dar cuenta de la vivencia espiritual o religiosa asociada. No obstante, se abstiene de incursionar en la mística o en la cuestión del sentido último de la existencia. Se abstiene de incursionar en la mística o en la cuestión del sentido último de la existencia, por considerar que ello derivaría en postulados, obviamente, extracientíficos. También nos habla sobre la felicidad como horizonte inalcanzable, de la aspiración humana a la felicidad regida por el principio del placer. Esta aspiración enfrenta, según Freud, tres fuentes principales de sufrimiento. El primero es, obviamente, la supremacía de la naturaleza, que está por encima de nosotros y por su capacidad, como naturaleza misma, de ser destructiva, su potencial destructivo. Entonces, primer sufrimiento, la supremacía de la naturaleza. Segundo, la caducidad y fragilidad del propio cuerpo, que parece destinado al dolor y a la declinación, es decir, a ir año a año declinando, cayendo, empeorando. Primero, la supremacía de la naturaleza. Segundo, la caducidad y fragilidad del propio cuerpo. Y lo tercero, la insuficiencia de las regulaciones en las relaciones humanas, que es la principal fuente de padecimiento social. Entonces, por tercero, la insuficiencia de las regulaciones en las relaciones humanas. Ante el sufrimiento, el individuo lo que hace es recurrir a diversas estrategias. Lo primero, la evasión mediante la intoxicación, que aquí está esta botellita colocada en la presentación, evasión mediante la intoxicación, mediante la ingesta de sustancias o actividades que le alteren la percepción de la realidad. Estamos hablando de vías de escape ante el sufrimiento del individuo. Evasión mediante la intoxicación. Sublimación. ¿Qué es la sublimación? Pues es una especie de desplazamiento de esa energía libidinal hacia fines culturalmente más valorados, como pueden ser una actividad artística, intelectual, científica, deportiva, boxeo. Vale, esto sería la sublimación, por ejemplo. Y una tercera estrategia son los vínculos amorosos. Y es que la relación afectiva ofrece la máxima plenitud, pero conlleva una extrema vulnerabilidad. Ninguna vía garantiza la felicidad absoluta. El fracaso recurrente en esta búsqueda puede conducir a la neurosis como forma de escape y compromiso. Entonces, primera estrategia, evasión mediante intoxicación. Segunda, la sublimación, tratar de canalizar toda esa energía hasta esa energía libidinal hacia fines más valorados socialmente. Y la tercera, los vínculos amorosos, a través de una relación afectiva. La cultura es conceptualizada como producto de dos impulsos fundamentales: el anacné, la necesidad, la compulsión al trabajo para la supervivencia frente a las exigencias del mundo externo, anagné, a ver si lo digo bien, ananqué, y eros, el amor, la pulsión de vida, el amor que une a los individuos en familias, comunidades y finalmente en la humanidad. La civilización requiere la restricción de la sexualidad genital y la transformación del amor sexual en amor de meta inhibida. Amor de meta inhibida.
la amistad o lazos sociales, proceso que genera tensiones psíquicas. Entonces tenemos cultura. La cultura es conceptualizada como producto de estos dos impulsos, el ananké y el eros, y la civilización requiere la restricción de la sexualidad genital y la transformación del amor sexual en amor de meta inhibida, proceso que genera esas tensiones psíquicas. Freud subraya la primordialidad e intensidad de la pulsión agresiva, equiparable a la pulsión sexual. La cultura se ve compelida a desarrollar mecanismos para reprimir, controlar y canalizar esta agresividad inherente. El precepto ético amarás al prójimo como a ti mismo resulta problemático y de difícil cumplimiento. El precepto ético amarás al prójimo como a ti mismo resulta problemático y de difícil cumplimiento, precisamente por esta tendencia agresiva natural y la preferencia de vínculos electivos. Freud critica las teorías que atribuyen la agresividad únicamente a factores socioeconómicos, como la propiedad privada, sosteniendo una raíz pulsional más profunda, que se manifiesta incluso en el narcisismo de las pequeñas diferencias. La pulsión de muerte, tánatos, o tanatos, la verdad es que siempre le he dicho tanatos, pero ahora cuando me toca verbalizarlo, pues aquí descubro la tilde, chico. Pues esta pulsión de muerte, el tánatos, se manifiesta en el plano social a través de la guerra, la destrucción y la agresión inter e intragrupal. La pulsión de muerte, tánatos, se manifiesta en el plano social a través de la guerra, la destrucción y la agresión, tanto inter, o sea, a uno mismo, como a otro, inter e intragrupal. La cultura, para su propia preservación, debe limitar estas tendencias, pero dicha limitación es internalizada por el individuo, generando culpa. La cultura, para su propia preservación, debe limitar estas tendencias y esa limitación le genera al individuo culpa y perpetúa el malestar. Freud identifica aquí un componente trágico. Los sacrificios y renuncias pulsionales que exige la civilización para su sostenimiento son, a su vez, fuente de infelicidad individual, pero sin ellos la vida social sería inviable. Los sacrificios que realizamos, las renuncias pulsionamos que nos exige la civilización, son fuente de infelicidad, pero sin ellos la vida social sería inviable. Freud también mantiene una perspectiva ambivalente respecto al progreso civilizatorio. Por un lado, tiene una visión optimista, heredera de la Ilustración, que deposita en la razón, en el logos y en la ciencia la esperanza de un proceso humano progresista, supeditado a la renuncia y a las ilusiones, especialmente religiosas. Una visión optimista, heredada de la Ilustración, que deposita en la razón y en la ciencia la esperanza de un progreso humano supeditado a la renuncia a las ilusiones especialmente religiosas. Pero por otro lado, también tiene una concepción trágica de este progreso civilizatorio que subraya la inevitabilidad del conflicto. El conflicto es inevitable, la renuncia dolorosa y el malestar como constitutivos de la historia cultural. Es inevitable el conflicto, la renuncia dolorosa y el malestar como constitutivos de la historia cultural. Así como la vida psíquica individual se estructura en torno a pérdidas y contradicciones,
La cultura también impone sacrificios que generan una insatisfacción estructural. Y aquí estamos entrando de lleno en el porqué de este libro. El resultado es un equilibrio inestable. El resultado es un equilibrio inestable. Para mantener la cohesión social y el edificio cultural, el individuo debe sacrificar aspectos fundamentales de su economía libidinal y soportar un malestar que, si bien puede ser mitigado, nunca es completamente erradicable. Hago dos conclusiones finales. Lo primero, que en el malestar en la cultura, Freud efectúa un balance de los conflictos inherentes entre las pulsiones de vida y muerte, la necesidad de amor y las restricciones sociales destinadas a contener la agresividad constitutiva propiamente del ser humano. La cultura, erigida para proteger a los individuos y procurarles bienestar, genera simultáneamente tensiones psíquicas, frustración y, de manera crucial, sentimientos de culpa. Este libro oscila entre una concepción trágica de la existencia, donde la satisfacción plena es una quimera, y una confianza moderada en que la razón y el reconocimiento de nuestra naturaleza pulsional pueden permitir a la civilización atenuar, nunca abolir, sus propios males. La satisfacción plena es una quimera, y una confianza moderada en que la razón y el reconocimiento de nuestra naturaleza pulsional pueden permitir a la civilización atenuar, aunque no abolir, sus propios males. Como tesis central, subraya que los seres humanos, en su búsqueda de seguridad y progreso, están constreñidos a renuncias pulsionales que producen un malestar persistente. La aportación crucial de Freud, especialmente en estos capítulos finales, es la identificación del sentimiento de culpabilidad, que no me atrevo a pronunciar esta palabra, como el problema fundamental del malestar en la civilización, incluso más que la frustración libidinal directa. ¿De acuerdo? Entonces, esta aportación crucial de Freud es la identificación del sentimiento de culpabilidad como el problema fundamental del malestar en la civilización. El sentimiento de culpabilidad, incluso más que la frustración que siente el individuo de tipo libidinal directa. La internalización de la agresividad bajo la coerción cultural y su subsecuente vuelta contra el propio yo es el mecanismo central de este fenómeno. El origen de la culpa, estoy viendo, yo creo que lo he puesto en esta diapositiva, no, lo puse ya en la última, exacto. El origen de la culpa, ¿cuál sería? Pues la agresión, impedida de descargarse externamente por las barreras culturales, es introproyectada. La agresión es introproyectada, asumida por el superyo, que entonces dirige esa agresividad ¿contra quién? Pues contra el yo, generando la conciencia de culpa y la necesidad de castigo. Como tercer concepto, la función cultural de la culpa. Bueno, pues la culpa opera como un eficaz mecanismo de control social. La culpa opera como un eficaz mecanismo de control social, asegurando la sumisión del individuo a las normas
y manteniendo la cohesión grupal, pero a costa del bienestar psíquico individual. La culpa opera como eficaz mecanismo de control social, asegurando la sumisión del individuo, pero a costa del bienestar psíquico del propio individuo. En cuanto a la progresión histórica, Freud sugiere que el avance de la civilización, con sus crecientes exigencias de renuncia pulsional, conlleva una intensificación del superyo y, consecuentemente, un aumento del sentimiento de culpa en la humanidad, exacerbando la tensión psíquica y el malestar. Por lo tanto, el sentimiento de culpa no es meramente una consecuencia de la represión sexual, sino el resultado de la agresividad internalizada, el principal vehículo del malestar. Freud concluye que no solo padecemos porque la cultura limita nuestros deseos, sino de forma más determinante porque terminamos internalizando las restricciones y dirigiendo nuestra propia destructividad contra nosotros mismos, el superyo contra el yo. Y esta es la cuestión decisiva del destino humano en la civilización. A pesar de este diagnóstico tan sombrío, Freud no cierra la puerta a la posibilidad de que una mayor comprensión de estas dinámicas pueda ofrecer vías para mitigar, aunque sea parcialmente, este inherente malestar.